Hola, estamos en la comuna de Maipú, ubicada al sur poniente de Santiago, principal provincia y capital geopolítica y económica del estado de Chile. Aquí tenemos la calle 5 de Abril, lugar y tierra donde ocurrió un proceso histórico totalmente importante para este estado. El generar la independencia de esta nación y de otras naciones, futuras naciones que serán, es un hecho histórico totalmente importante. No solo importante para la historia de este país, sino para la historia del continente americano en su totalidad. Pero al conflicto me refiero es la batalla de Maipú, pero su nombre es simplemente simbólico, ya que tal comuna no existía en ese periodo. La comuna de Maipú nació en diciembre de 1891, producto de la victoria parlamentaria en la Guerra Civil, ya que se crearon 195 municipios y uno de ellos es la comuna de Maipú. En la comuna de Maipú también en ese periodo, a finales del siglo XIX, no había una gran población. No se puede hablar de una ciudad tampoco, sino simplemente para darles a entender, el primer censo generado a comienzos del siglo XX es el de 1907 y no arrojaba una tasa de más de 5.000 personas. Entonces, ¿qué es lo que había en el momento de la batalla de Maipú? Casi ninguna casa en realidad. Simplemente no se hablaba ni siquiera de Villa Maipú, se hablaba de haciendas del Bajo, de Los Espejos y los llanos del Maipo, lugares donde ocurre esta batalla. Por eso es en esos lugares donde ocurre este conflicto y es en la actual comuna lo que converge a esas tierras. Por eso se le denomina simbólicamente la batalla de Maipú. Bueno, aquí podemos ver las estatuas de dos personajes totalmente importantes que convergen al conflicto generado en estas tierras: Bernardo O'Higgins y San Martín. Posteriormente pasaremos por los lugares más importantes donde se concentró esta batalla. Aquí estamos alrededor de la Capilla de la Victoria. No es de vital importancia para la batalla de Maipú, de sus tierras. Tampoco el Templo Votivo de Maipú. Serán homenajes y monumentos posteriores y que servirán para el imaginario de la comuna de Maipú, para la ciudad de Santiago y para el estado de Chile. Imaginarios que servirán para formarse una identidad de nación. También esos temas los tocaremos posteriormente. La Capilla de la Victoria no se llegó a construir en su posteridad a realizarse la batalla de Maipú, sino muchas décadas después. La Capilla de la Victoria se llegó a fundar recién en 1892, un año posterior a la Guerra Civil. Les mostraremos la Capilla de la Victoria, o los restos que quedan de ella. En realidad solamente quedan sus murallas. La historia en torno a esta capilla es en realidad un intento de crear el original Templo Votivo de Maipú, que está ahí al fondo. La Capilla de la Victoria es un intento de Bernardo O'Higgins y del plebistero Tomás Arcaya y Araya, que en 1821 habló de no solo crear una capilla en torno a la patrona del Ejército Libertador de Chile, que es la Virgen del Carmen, sino crear un poblado a su alrededor, un poblado que acompañaría la creación de esta capilla. Pero lamentablemente todos sus intentos quedaron en vano. No se creó tal capilla y no se creó tal población, ya que en 1823 Bernardo O'Higgins abdicó como director supremo. Entonces todos estos planes quedarían en el olvido durante décadas. Recién en 1855, gracias a Domingo Santa María, futuro presidente de este estado, se pondría la primera roca de la Capilla de la Victoria y se inauguraría finalmente en 1892. Pero la Capilla de la Victoria no es el templo votivo. El templo votivo original se llegaría a inaugurar recién en octubre de 1974. Como pueden ver, en las paredes está totalmente desgastado. No solo el paso del tiempo, sino los terremotos han costado su infraestructura. También
hay rejillas aquí que no permiten el paso de todos los días de este monumento, ya que podría sufrir en cualquier momento un derrumbe. Por eso la importancia vital de mantener viva en imágenes y en videos también es totalmente importante, ya que algún día estos monumentos no se podrán volver a ver. En estas tierras se forjó la lucha entre los ejércitos realistas y patriotas, pero aquí no se produce la mayor consecuencia de este conflicto, sino se da el monumento al abrazo de Maipú, ni tampoco se genera el comienzo, que es en los cerrillos de Joaquín Primo de Rivera. Posteriormente iríamos uno por uno viendo no solo los monumentos, sino los lugares más importantes de este acontecimiento, de este proceso histórico que no solo promueve la independencia a nivel nacional, sino a nivel continental. Bueno, aquí a la vista tenemos el centro urbanístico y económico de la comuna de Maipú. Caminando por el 5 de abril hacia el fondo está la Plaza Mayor. Sígueme. La Plaza Mayor no es un producto ni de la batalla de Maipú, ni del siglo XIX, ni acontecimientos como la guerra civil. No, para nada, ni siquiera es producto de la creación de la comuna de Maipú, sino simplemente esta Plaza Mayor de Maipú se llega a generar en 1988 recién, el 29 de abril de 1988. Antes de la Plaza de Maipú, antes de esta Plaza Mayor, ¿qué había? Simplemente un estadio municipal. Había simplemente una escuela de lenguaje alrededor, nada más. Esta comuna y el crecimiento urbanístico y demográfico ha sido totalmente rápido y es simplemente creación de las últimas décadas. No es una cosa que exista y permanezca durante siglos. Aquí recorriendo este monumento en honor a los grandes libertadores. Bueno, ahora es hora de que vayamos al primer escenario del conflicto de la batalla de Maipú, al Cerro Primo de Rivera. Nos encontramos en la Plaza Mayor de la comuna de Maipú, centro urbanístico y económico de la actual comuna. Al lado tenemos la calle 5 de abril. 5 de abril, calle y también fecha importante donde ocurre la batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818. Por esta zona, los ejércitos patriotas fueron golpeando y haciendo retroceder a los ejércitos realistas que estaban en el lado de la zona centro, hacia atrás. Bueno, esta es zona también de grandes monumentos, principal centro de monumentos que se producen en la comuna. Vamos a recorrer un poco esta zona. La zona de atrás, actualmente totalmente transformada. Yo voy a un agujero donde se puede ver un escenario donde se hacen espectáculos, tanto musicales como deportivos. Anteriormente todo esto era plano, totalmente plano. Y se le denominaba anteriormente Plaza de Armas de Maipú. Bueno, el nombre no hace mucha alusión a la práctica misma, ya que este lugar no existía ni como plaza de armas, ya que fue un escenario de batalla simplemente, ni tampoco nunca una zona de guardería de armas. Así que su nombre prácticamente fue erróneo, así que es correcto llamarlo Plaza Mayor de Maipú. Nos encontramos en la Plaza Mayor de Maipú. Lo que pueden ver ahora es un monumento que necesariamente no pertenece a la batalla de Maipú, pero sí a un hecho totalmente importante para la historia de este país, que fue la dictadura militar de Augusto Pinochet. Este monumento es en homenaje a los detenidos desaparecidos y a los muertos
ocurridos en la dictadura militar. Aquí, como pueden ver, están los nombres de cada una de estas personas. Bueno, este monumento se encuentra delante de la municipalidad de Maipú, antiguo lugar donde estaba tanto el estadio municipal de la comuna como también el antiguo anfiteatro y la media luna donde se hacía la corrida de toros. Hoy en día es ocupado por un estacionamiento. Al otro lado de la cordillera, San Martín y O'Higgins habían logrado formar una fuerza respetable, bien disciplinada y organizada. El llamado Ejército de los Andes contaba con 3.600 hombres, en su mayor parte hijos de la provincia de La Plata, pero integrado por un número apreciable de chilenos. A comienzos de 1817 comenzaron a salir de Mendoza diferentes partidas que debían entrar a Chile por diversos puntos entre el valle de Copiapó y Curicó. Mediante este plan se desorientaría a las autoridades realistas y se levantaría la población en cada comarca. Las dos principales divisiones cruzaron los Andes inmediatamente al norte de Santiago. La travesía se efectuó con admirable precisión y orden. Las fuerzas se concentraron en el valle de Aconcagua y desde allí partieron a atacar las fuerzas realistas que comenzaban a reunirse en la cuesta de Chacabuco. Afortunadamente, los planes trazados en Mendoza y llevados a efecto por los agentes chilenos y los montoneros dieron pleno resultado, y los españoles no pudieron concentrar a tiempo sus fuerzas dispersas. El 12 de febrero de 1817 se libró la batalla de Chacabuco, ganada por la división comandada por O'Higgins. El triunfo militar significaba a la vez el triunfo de la idea y del sentimiento de independencia. La victoria de Chacabuco solo fue el comienzo del fin. Todavía habría que emprender largas y peligrosas campañas antes de ver consolidada la independencia y asegurada la marcha interna. Para cumplir este último objetivo, se dictaron disposiciones semejantes a las establecidas por los gobiernos de la Reconquista. Se creó un tribunal de vindicación para acreditar la adhesión a la causa patriota. Se aplicó una fuerte contribución sobre los realistas. Se decretó el secuestro de las propiedades de quienes hubiesen fugado del país y se implantaron diferentes normas policiales para precaver el orden público. Sin embargo, el hecho más significativo en la consolidación de la independencia fue la declaración solemne de esta. La proclamación de la independencia fue efectuada el 12 de febrero de 1818, solemnizada con actos públicos en la que las autoridades y el pueblo prestaron juramento. Se encontraba Bernardo O'Higgins, en la que presidió las ceremonias en Talca, donde se encontraba con gran parte del ejército. La campaña militar hubo de ser continuada para destruir los restos de las fuerzas realistas que huyeron al sur y se fortificaron en Talcahuano a la espera de refuerzos del Perú. Diversos combates y un asalto general no dieron resultado. El arribo de Osorio con una fuerza de 3.200 hombres, en que figuraban aguerridos batallones españoles provenientes tanto de la península española como del virreinato del Perú, cambió la situación bélica, pasando a los realistas a la ofensiva. O'Higgins, que comandaba el campo patriota, debió retirarse con sus tropas, procurando dejar al enemigo sin recursos. Los animales fueron arreados y se destruyeron los recursos de las haciendas. Las fuerzas patriotas se concentraron al norte de Talca, que fue ocupada por Osorio. Mientras se encontraban acampadas en Cancha Rayada, hubo un cambio de posición ordenado por San Martín. El atardecer del día 19 de marzo de 1818, sin tomar las precauciones necesarias, facilitó un ataque nocturno de los españoles. A pesar de la heroica resistencia de O'Higgins con algunas tropas, los soldados fueron dispersados y hubo un desbande general. Solo una columna pudo retirarse en orden y servir luego para la reorganización del ejército. En medio del temor y la desesperación, con gran rapidez se reagruparon las fuerzas y el 5 de abril de 1818 estuvieron en disposición de hacer frente al enemigo en las tierras de El Bajo, del Espejo y en los llanos del Maipo. Nos encontramos en el cerro y monumento Primo de Rivera, monumento de vital importancia y también
donde se iniciaron los principales conflictos en la batalla de Maipú, conflictos militares que desencadenarían un retroceso en el ejército realista. Pero antes me gustaría contarles un poco de los antecedentes que vienen a esta batalla de Maipú. Para ir más allá de los comienzos tenemos que retroceder a 1808. En ese momento Europa estaba dominada por el primer imperio francés, en el que se dirigía como emperador Napoleón Bonaparte. En ese entonces el imperio europeo estaba sometido bajo un bloqueo continental hacia el imperio británico, ya que él era el principal oponente del primer imperio francés. Bueno, España, la monarquía hispánica y el reino de Portugal no acataban totalmente la política de bloqueo continental. Por ende, Napoleón Bonaparte se vio obligado a entrar en la monarquía hispánica y también para conquistarla como una vía para entrar a Portugal y de esa forma tener todo el bloqueo continental a su disposición y generar problemas económicos para el imperio británico. La monarquía hispánica se derrumba y es el hermano de Napoleón Bonaparte el quien queda en el poder. El ex rey, gobernante de la monarquía hispánica, Fernando VII, quedaría fuera y encerrado por los ejércitos franceses. ¿Qué es lo que sucedería posteriormente? Se realizaría la primera junta en Sevilla y que sería el modelo para realizar las futuras juntas en el continente latinoamericano. Bueno, en las tierras de Chile no sería la excepción. El 18 de septiembre de 1810 se realizaría la primera junta de gobierno y en la primera acta constitucional, en su primer artículo, dicta justamente que en el momento en que Fernando VII recupere el trono, todas estas colonias que se gobernarían en autonomía, en ausencia de él, volverían al poder de la monarquía hispánica. ¿Qué sucedió después? Fernando VII volvió al poder, Napoleón Bonaparte fue derrotado, pero como se dice popularmente aquí, los humos a la cabeza se le subió a la aristocracia gobernante aquí en el estado de Chile, futuro estado de Chile, por decirlo. ¿Qué sucedió? Las revoluciones hispanoamericanas serían un acontecer de todo este continente americano. La aristocracia no quiere devolver el poder y quiere gobernar en autonomía. Bueno, comenzaría la reconquista por parte de la monarquía hispánica y el imperio español. En Rancagua serían destrozados los ejércitos y los españoles retomarían el poder. ¿Qué es lo que sucedería? Los ejércitos de Bernardo O'Higgins tendrían que retroceder y escapar hacia Mendoza, donde serían hospedados por San Martín y se reconstruiría el ejército libertador. Se formaría la expedición libertadora de los Andes y se formaría la unión entre el gobierno provisorio de Chile y las provincias unidas del Río de la Plata para expulsar finalmente a los españoles de las tierras de Chile. Esta campaña sucedería en 1817. Sería en el momento en que los ejércitos patriotas chileno-argentinos se reunirían en la ciudad de Talca y ya en diciembre de 1817 el ejército español en Chile recibiría una gran ayuda por parte del general Mariano Osorio, apoyado por ejércitos provenientes del Virreinato del Perú y la monarquía hispánica, ejércitos peninsulares. Sucedería el 19 de marzo de 1818 un desastre y una situación que pondrían en jaque al ejército chileno. Una situación que podría incluso dar a pensar en ese momento que ya no habría más oportunidad para reconquistar las tierras de Chile. Es el suceso ocurrido en el campo de Cancha Rayada. El 19 de marzo de 1818, Mariano Osorio sorprende en el campamento patriota a las fuerzas de Bernardo O'Higgins, hiriendo a este y también desordenando todos los bastiones chileno-argentinos. Del 19 de marzo al 5 de abril
los ejércitos chilenos, argentinos, se reconstruirían de una manera muy rápida y ya para alistarse e ir hacia Santiago para luchar y eliminar a las fuerzas realistas del general Mariano Osorio. Este general, pensando que ya no había oportunidad de ser vencido, ya que había desmantelado todo el ejército patriotas en Cancha Rayada, se ubicó en la parte surponiente de la ciudad de Santiago y en este cerro se ubicó uno de los batallones del ejército realista. Vamos a ver qué tal los ejércitos realistas miraban, qué perspectiva visual tenían del campo de batalla. En este cerro se encontraba el flanco izquierdo del Estado Mayor del coronel Joaquín Primo de Rivera. El ejército realista poseía aproximadamente unos 4.100 soldados, con una artillería de 12 a 14 cañones, en contra de los ejércitos patriotas, que poseían aproximadamente unos 5.000 soldados y una artillería de 21 cañones. Es decir, el ejército realista estaba en una gran desventaja. Entonces era importante que el ejército realista se posicionara en un lugar que le diera una superioridad estratégica. Bueno, estamos en la zona del mirador del cerro Joaquín Primo de Rivera. Como pueden ver, la vista aquí es impresionante. Estamos en la avenida Pajaritos y desde este cerro se puede incluso ver el templo votivo de Maipú. Pero ahora estamos apuntando a zonas donde estaba instalado el ejército realista. Es hacia estos lados donde se puede ver, al menos en esa época, donde no estaban todas estas casas, y de hecho el cerro Primo de Rivera era aún más alto, y para construir este mirador se necesitó hacer alguna modificación en este cerro. Desde esta perspectiva se podía ver perfectamente a los ejércitos patriotas. Bueno, el primero en recibir uno de los golpes del ejército patriota fue este flanco izquierdo del ejército realista. De hecho, fue uno de los que mejor resistió. El flanco, tanto izquierdo y centro, que se ubicaban hacia más allá de Pajarito, llegando incluso hasta Camino Melipilla, fueron los primeros en desmoronarse. Y sería el flanco izquierdo del coronel Joaquín Primo de Rivera, que comenzaría a retroceder más y más hasta llegar hasta Rinconada, donde se produciría uno de los últimos combates con el ejército patriota. Bueno, aquí actualmente este cerro es un lugar muy frecuentado, tanto de forma por los mismos chilenos como por personas en el extranjero. Ha servido también para generar el gran imaginario social y brindarle la importancia histórica para esta comuna. Que estos lugares naturales puedan mantenerse y se mantendrán por muchos siglos más, ya es de vital importancia, ya que no ha recibido el desgaste, por ejemplo, de ciertas personas que rayan paredes, que desgastan los mismos monumentos nacionales. Podrá mantener rayas en algunas paredes verdaderamente, pero es el monumento natural el que se mantendrá a través del paso del tiempo.
La ventaja estratégica verdaderamente para el ejército realista era una vital importancia, pero no les jugó muy a favor. A las 11:30 de la mañana el general San Martín ordena el bombardeo y será un choque entre la artillería de uno y otro bando en el que no se lograrán bastantes avances. Por eso ya en la tarde el general San Martín ordena la entrada de la infantería en el combate. La infantería a las 1:15 de la tarde entraría en combate con el ejército realista y sería toda una tarde de combate en el que el ejército realista se vería en desventaja. El flanco izquierdo sería el primero a romperse y no tendrían cómo llenar ese hueco, ya que no poseen reservas. En cambio, el ejército patriota sí poseía muchas reservas y que de hecho fueron todas utilizadas. Y más aún, el general Bernardo O'Higgins no luchó en casi toda la batalla de Maipú. Llegó mucho después, cuando los ejércitos realistas ya estaban caídos, pero llegó con un contingente tal de más de 1000 soldados organizados en la escuela militar que perfectamente podrían ser la punta de la balanza para la destrucción del ejército realista, aún así cuando el general San Martín estuviera en derrota. La victoria patriota estaba totalmente asegurada, sí o sí, la batalla. Estamos en el Cerro Primo de Rivera, en la parte trasera. Como pueden ver desde aquí, la vista hacia donde estaban ubicados los ejércitos patriotas es muy buena, es un punto estratégico muy importante. Esto también desplazaría un poco a los historiadores que postulan de que el ejército realista no fue un ejército con un fuerte estratégico imponente. No, la decisión de que Joaquín Primo de Rivera instalase sus batallones en este cerro destroza esa teoría. Y los ejércitos realistas sí tenían la ventaja estratégica, al menos desde este cerro, como se puede ver. Tenemos una vista espectacular. Obviamente estas casas no estaban en ese periodo. Todo este crecimiento urbanístico es síntoma de finales del siglo XX. Y bueno, para que puedan apreciar la vista del cerro, el Cerro Primo de Rivera tiene una cruz. Esta es la cruz de Cristo ubicada en el Cerro Primo de Rivera, la parte más alta, y es obra de los últimos años. Bueno, recorramos el cerro. Es una grandiosa obra natural. Desde aquí se puede ver la mayoría de los accidentes demográficos en la ciudad de Santiago. Bueno, debe entenderse que la comuna de Maipú también crece a un nivel extremadamente lento a lo largo del siglo XX. No será hasta el final del siglo que crecerá tanto urbanística como demográficamente a un nivel muy rápido. La obra de los grandes edificios, los fenómenos de los supermercados, todos llegarán en las últimas décadas. Tan simples como el metro son producto de no más de 3 años, 3 a 4 años.
Mira la vista. También en este cerro se realizan eventos y nos falta la persona que viene a trotar, a realizar actividades de deporte. También se han instalado máquinas para hacer deporte en la parte de abajo del cerro. Se ha transformado de manera muy importante este cerro, Cerro Primo de Rivera. Bueno, es hora de que salgamos del cerro y nos vayamos a otro monumento histórico importante. Como les había dicho anteriormente, ahora nos vamos al monumento a los vencedores de Bailén. Como tiene un recordatorio importante para los procesos históricos que se desarrollaron en las tierras, en las haciendas del Bajo y de los Espejos y los llanos de Maipo. Cabe decir que las haciendas de Los Espejos y el Bajo fueron ocupados por los ejércitos realistas. El ejército realista ocupó zonas totalmente despobladas, ya que supremacía en la capital de Santiago no lo tenían. En cambio, sí sucedía con el ejército patriota. El ejército patriota ocupó los llanos del Maipo. Y bueno, como les había dicho anteriormente, la ventaja siempre estuvo de parte del ejército patriota. Ahora podemos ser más críticos con la importancia histórica de esta comuna. Vale decir, el poder darle una crítica a la misma, no mitología necesariamente o leyenda, sino imaginario que se ha realizado en torno a ella. En cuanto a los soldados, que si bien uno puede darles un elogio como héroes, verdaderamente, como sucedería en la Guerra del Pacífico con Arturo Prat o Ignacio Carrera Pinto, también sucedería aquí con soldados como Santiago Bueras. Si bien individuos que han demostrado destreza, también han servido para el imaginario social y catalogarlos como héroes. Nos encontramos en el monumento a los vencedores de Bailén. Este es uno de los escenarios, de los tantos, en donde ocurrió la batalla de Maipú. ¿Por qué este nombre, el monumento a los vencedores de Bailén? La verdad es que uno de los batallones realistas participó en un conflicto armado en 1808 en la península ibérica, específicamente en España. Este batallón realista peleó en la ciudad de Bailén contra los ejércitos franceses, los ejércitos napoleónicos. Y estos salieron victoriosos, vencieron al ejército francés, el ejército más poderoso del mundo. Imagínense entonces el llegar aquí y toparse con unos soldados que no son tan expertos en las tácticas europeas, ejércitos chilenos, argentinos, y que ellos mismos derrotaron a uno de los batallones realistas que participó en la batalla de Bailén en 1808. Entonces, por eso este monumento se dirigió a estos soldados chilenos argentinos
que vencieron a estos soldados realistas españoles que vencieron a los franceses en 1808 y que posteriormente propició la entrada de Napoleón, ya que en ese momento, en 1808, quería someter a un bloqueo continental a Gran Bretaña, y España junto con Portugal no estaban siguiendo totalmente este acuerdo con Napoleón. Entonces Napoleón se vio en la obligación del mismo a entrar a la península ibérica. Bueno, alrededor del monumento a los vencedores de Bailén se encuentran unos cañones supuestamente utilizados en la batalla de Maipú. Bueno, que estén aquí es una cosa totalmente decorativa. Aquí hay uno cañón, allá se puede ver otro. Vamos a ver otro que está en mucho mejores condiciones. A pesar de que estos cañones no pueden ser nuevamente utilizados, su cantidad de años los genera así. Muchos de estos soldados que participaron en la batalla de Maipú, soldados patriotas, uno piensa en el imaginario social actual que lucharon con un fervor patriótico. Se piensa que lucharon por la independencia de estas tierras, el querer poseer su propio estado autónomo. La verdad, no es tan así. Producto que estas revolución, parte de todas estas campañas independentistas, son hechas más bien por una minoría, revoluciones aristocráticas, y que muchos de estos soldados, que son en realidad campesinos, principalmente no luchan tanto por un fervor patriótico, sino más bien por obtener un botín y una alimentación para su vivir. Esto se puede comprobar principalmente ya que en muchos de estos conflictos en la independencia se produjeron muchas deserciones. Deserciones más bien porque no había un botín que le resultara satisfactorio o su paga no fuera realmente buena. Por ello, muchas veces el general en jefe San Martín les entregaba vino antes de ir a un conflicto militar, como fue en la misma batalla de Maipú, para, por decirlo así, regalonear a los soldados antes de ir a la batalla y no así deserten en el conflicto. Aquí hay uno de estos cañones. La verdad es uno de los que está en mejores condiciones. Los años no le han pasado tanto la cuenta, la verdad. El ejército patriota poseía 21 de estos cañones, mientras que el ejército realista poseía solo 12. Una cantidad muy pequeña en realidad. Ahora, si nos ponemos a analizar históricamente las razones de por qué el ejército realista perdió, el ver que los ejércitos patriotas poseían más cañones, más artillería que el ejército realista, la verdad no es un motivo. ¿El por qué? Simplemente por el hecho de que a las 11:30, cuando el general en jefe San Martín da la orden de bombardear los puntos estratégicos de los ejércitos realistas, estos casi no infligen daño. Por eso a las 1:15 de la tarde, el general en jefe San Martín decide utilizar su ejército, el ejército patriota, y todos sus batallones, sin utilizar en ese momento a la reserva. La reserva que posee el ejército patriota sí puede ser un motivo de por qué el ejército realista cayó, ya que el ejército realista no poseía reservas. Entonces, cuando un soldado moría, no tenía a quien otro que llenara ese hueco dejado. El ejército patriota sí poseía soldados en reserva. Entonces, ese sí podría ser un factor de por qué también los ejércitos realistas estaban en una desventaja, una gran desventaja. Bueno, se puede ver aquí esta gran maquinaria
como una gran cantidad de personas debía manejarla. Esto sí, este cañón es un simbolismo y una réplica del periodo en el cual se usaron estos cañones, ya que aquí se puede ver el año de creación, 1910, casi un siglo después de la batalla de Maipú. Pero es una réplica exacta a lo que se usaron en realidad. Acá adelante del cañón había espacio para dos individuos, dos soldados, para direccionar mejor el cañón. Bueno, ustedes si miran toda esta gran construcción monumental, la verdad no existía en esa época. Eso es simplemente una creación del siglo XX. Es parte de la identidad y el homenaje que se le hace a todo este conflicto militar, y es lo que servirá para crear una identidad de nación, una identidad que a la larga nos ha ayudado a forjar numerosos personajes, héroes tanto nacionales como internacionales, como el mismo general San Martín. El general San Martín también perteneció al batallón realista que luchó en Bailén, cosa que ahora aquí en la batalla de Maipú estaban en dos bandos totalmente opuestos. El general San Martín pudo vencer con sus batallones patriotas altos ejércitos de Bailén. Es otro motivo más de que también se erigiera un monumento no solo dedicado al batallón patriota, sino también al general San Martín, que también participó en la batalla de Bailén en 1808. Ahora nos vamos a otro monumento también muy importante. Es un lugar en donde se erigió el Gran Abrazo, que está dibujado en las pinturas de Subercaseaux y está reflejado en muchas obras, tanto en películas también, documentales, y en muchas obras de tanto arquitectura y estatuas también, que es el Abrazo de Maipú. Ahora nos vamos a ir al monumento al Abrazo de Maipú, ubicado en la avenida Olimpo con avenida Rinconada. Nos encontramos en el monumento al Abrazo de Maipú, lugar en donde se realizó el abrazo entre el general en jefe San Martín y Bernardo Higgins, que venía desde la escuela militar con el efectivo de más de 1000 soldados para apoyar al ejército patriota que estaba luchando y derrotando decisivamente en estas tierras al ejército realista. Es en esta zona donde el ejército realista será totalmente destruido y donde no más de 700 soldados saldrán huyendo y más de 1000 soldados caerán prisioneros y más de 2000 soldados caerán muertos. Será una victoria decisiva para el ejército patriota y a la vez dará el paso para el dominio en el mar del Pacífico y así formar una fragata y la expedición para liberar el Perú, el virreinato peruano de la monarquía hispánica. El triunfo obtenido por las fuerzas chilenas y argentinas aseguró la independencia del país y dejó abierto el camino para llevar la libertad al Perú. En Chile se entendió tempranamente el objetivo americano, y desde que quedó asegurada la propia independencia, en el centro de la futura República de Chile se pasó a proyectar la liberación del Perú, el gran foco de la resistencia monárquica, cuya caída era indispensable para consolidar el movimiento general, incluyendo a Chile. Uno de los primeros afanes del gobierno de O'Higgins fue crear una escuadra nacional. Echando mano de cualquier recurso, se logró adquirir en puertos chilenos, en Buenos Aires, en los Estados Unidos y en Inglaterra, un conjunto de naves de todos los tipos, materiales náuticos y armamento. Casi todos los oficiales eran extranjeros y también gran parte de la marinería. La primera escuadra nacional. A pesar de la pobreza causada por las guerras, se pudo equipar varios barcos para barrer el poder español en el Pacífico. Con sus solos recursos, y fundamentalmente con su propia gente, Chile formó la Expedición Libertadora del Perú. En su primera salida, la escuadra apresó en Talcahuano a la fragata María Isabel, nave de excelente construcción y poder de fuego.
También apresó 5 transportes armados en guerra que formaban parte de un convoy con recursos militares enviados al virrey del Perú. Los golpes infligidos al poder virreinal por las fuerzas chilenas habían sido de gran trascendencia y contribuido a impulsar decisivamente la causa americana. Las batallas de Chacabuco y Maipú, la pérdida del convoy destinado al Perú, la caída de Valdivia y el dominio ejercido por la escuadra eran hechos precursores de una acción directa contra el Perú, en los mismos momentos que Simón Bolívar, con renovado ardor, emprendía nuevas campañas en Venezuela y Colombia. La realización de la expedición libertadora pone término, en general, a la lucha por la independencia en Chile. Solo restaba hacer desaparecer algunos focos de resistencia realista al sur de Concepción y en la isla de Chiloé. Tan importante como los triunfos militares había sido la consolidación del espíritu libertario, hondamente sentido por todo el país, y que constituyó la clave del éxito. El movimiento, que había comenzado con una demostración de lealtad al rey y de profundo sentido reformista por unas minorías y una aristocracia, al cabo de los años había concluido la emancipación del país. Y estamos aquí, al final de nuestro recorrido. Hemos pasado por los principales monumentos que han marcado los escenarios de batalla en este conflicto, la batalla de Maipú. También escenarios que forman homenaje reflejados en monumentos y también personajes que marcan avenidas, construcciones monumentales, colegios, instituciones. El Colegio de San Martín, por ejemplo, el Instituto Higgins, por ejemplo, la Avenida 5 de Abril. Todos forman parte del imaginario que se desarrolla en nuestra historia, no solo en la comuna, sino a nivel nacional, y también reflejan parte de la historia de América Latina. Es solo pensar que el lograr esta victoria frente a los realistas abre la mella de controlar el centro de las tierras de Chile y también el poder entrar a participar en el escenario marítimo en el dominio del Pacífico y poder armar una fragata y que lleve una expedición libertadora, la expedición libertadora del Perú, para liberar el virreinato peruano. El virreinato peruano y el virreinato de Nueva España, el futuro México, son los puntos más fuertes de la monarquía hispánica en el continente americano. Y serán los últimos también en poder lograr su independencia. El hecho de que se independice el virreinato del Perú marca el acontecimiento más relevante, al menos en el cono sur del continente latinoamericano. El hecho de que San Martín se una por el sur con Bolívar a través del norte y una de las dos pinzas será la liberación del virreinato peruano. Y todo esto logrado por la victoria aquí en la batalla de Maipú, la destrucción de los ejércitos realistas que logran escapar a Valparaíso y de Valparaíso hacia el virreinato peruano. La independencia de Chile no estará totalmente completa, faltarán las campañas de liberación en Chiloé y en Valdivia, pero será a la posteridad y se lograrán conquistar. Bueno, lo que ven al fondo son el monumento que vimos al principio, la Capilla de la Victoria, y detrás de nosotros se nos presenta el templo votivo de Maipú, inaugurado en octubre de 1974. Este es el templo dirigido a la patrona de los ejércitos patriotas, es decir, la Virgen del Carmen. Ojalá les haya gustado los imaginarios que se generan a través de todo este conflicto. Por ejemplo, el generar un estadio en nombre de Santiago Veras, un coronel de la caballería blindada que se presentó aquí en la batalla de Maipú. El nombrar instituciones, colegios, anteriormente citados, como el Colegio San Martín o el Instituto Higgins, son opciones que sirven para el imaginario social y sirven para generar la identidad de una nación,
cosa que en muchas naciones no se logra desarrollar, pero sí, al menos aquí. La independencia de Chile, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la guerra del Pacífico, han contribuido fuertemente a generar ese ideario de nación y de noción de Estado también. Ojalá les haya gustado. Muy buenas tardes.